Un bonsái, obra de arte viviente, es una creación artística lograda con sentido estético y destreza, que busca extraer de la belleza natural de una planta todo su esplendor. Kenji Murata. En esencia, esta sería alguna de las múltiples definiciones de una milenaria tradición oriental consistente en cultivar árboles en miniatura. El término bonsái procede de los vocablos japoneses bon, bandeja, y sai, planta, lo que significa literalmente planta en una bandeja. Estos árboles se mantienen pequeños, pinzando raíces y ramas y colocándolos en recipientes de reducidas dimensiones que restringen el crecimiento y les confieren el mismo aspecto y proporciones que ofrecen en la naturaleza. Solo la armonización de técnica y arte, así como una atenta observación de sus condiciones naturales, darán como resultado la realización de un auténtico bonsái. Este arte tiene su origen en aquellos ejemplares encontrados en las montañas, en lugares escarpados, donde las adversas condiciones climáticas y el escaso suelo les impedían un desarrollo normal. Su estudio detallado fue la base para llegar a encontrar el procedimiento y las técnicas a seguir en la obtención de los actuales bonsái. Chinos e hindúes comparten la reputación histórica de conocer el cultivo de estos árboles en miniatura desde el siglo V, pero hacia el siglo VII los japoneses desarrollaron la idea dándole un estilo diferente. Tradicionalmente los ejemplares eran legados de padres a hijos como una parte importante de su herencia. Pese al valor más humano que material de los bonsái, las elevadas cifras que comenzaron a pagarse en Occidente por los ejemplares centenarios a partir del siglo XIX hicieron que muchos de ellos fueran exportados desde sus países de origen. En la actualidad se ha frenado esta exportación indiscriminada de los ejemplares adultos, incrementándose la venta de bonsái jóvenes como una actividad comercial más generadora de importantes divisas para los países del Extremo Oriente. Con este vídeo pretendemos, pues, que cada persona interesada en este milenario arte pueda aprender sus técnicas básicas y de una manera sencilla y amena pasar a integrar el cada día más amplio mundo de los amantes del bonsái. Dependiendo del estado de desarrollo de la planta y de su origen, podemos conseguir bonsái de diferentes maneras, como árboles ya crecidos y cuidados, es decir, como bonsái propiamente dichos, a partir de plantas procedentes de vivero que solo están inicialmente cultivadas y cuidadas, también llamadas pre-bonsái. Cultivando semillas, a partir de esquejes, por injerto entre especies compatibles o mediante acodo. En general, todos los árboles pueden someterse a estas técnicas, pero los mejores son los que presentan las siguientes características: crecimiento lento o pequeño tamaño, hojas reducidas y perennes, y por último, robustez y pocas exigencias. En la formación y mantenimiento de un bonsái necesitaremos emplear determinadas herramientas y accesorios. Estos podrán ir desde utensilios más habituales hasta aquellos otros diseñados especialmente para trabajar el bonsái. Los más frecuentes son tijeras de diferentes tamaños y formas, navajas, alicates, varilla de madera, pinzas, gubias de diferentes formas, tensores, alambre, garra de oso, tenaza gin, podadora, cicatrizantes, hormonas enraizadoras, sierras cortas, rejillas plásticas, jeringuillas, pesas, pulverizador, taladro, caldo sulfocálcico, pala de jardinería, gravilla fina, grava de drenaje,
substrato vegetal, arcilla, fertilizantes e insecticidas. La bandeja es un elemento fundamental en la consecución de un bonsái. Consiste en un tiesto de grés de escasa profundidad y con amplios agujeros de drenaje. Su pequeño tamaño es necesario para controlar el desarrollo de las raíces y los agujeros de drenaje imprescindibles para evitar que el agua se estanque y pueda pudrirlas. Normalmente se suele utilizar una llamada bandeja de entrenamiento, de forma parecida a la definitiva, aunque con mayor profundidad y sin colores ni ornamentación. Esta facilita un primer desarrollo de las raíces en todas direcciones, lo que permitirá posteriormente su corte adecuado. Al elegir el tiesto definitivo se debe procurar que armonice con la planta que vamos a colocar en él, por lo que deberá ser proporcional tanto a su forma como a su tamaño. Es importante utilizar recipientes que no destaquen en exceso, puesto que lo importante es la parte viva del conjunto, el bonsái. Sus formas son muy variables, por lo que podremos utilizar una para cada tipo de estilo y tamaño de bonsái. Las bandejas pueden estar barnizadas en su parte externa y pintadas en color liso o con motivos significativos, pero nunca deben barnizarse o colorearse en su interior para permitir la libre circulación de aire y evitar la putrefacción de las raíces. En la preparación del sustrato que sostiene y alimenta a la planta, hay que utilizar diferentes tipos de tierra, haciendo una mezcla de elementos que retengan el agua con otros muy porosos. Como regla general se combinan 1/3 de arcilla, 1/3 de tierra preparada para jardinería y 1/3 de gravilla, de la utilizada para los acuarios. En cambio, para la realización de esquejes o siembra de semillas, el porcentaje más adecuado es del 50% de tierra y el 50% de gravilla. Tanto en uno como en otro caso, deberán colocarse en cada uno de los orificios de drenaje de la bandeja unas finas rejillas plásticas sostenidas por un alambre en forma de U. Estas impedirán la pérdida de materiales durante el riego. Se procederá después a la colocación de una base de piedrecitas no calizas, de las que se venden para acuarios, en el fondo del recipiente, algo que facilitará el drenaje de la planta y la ventilación de las raíces. Como base de la planta, añadiremos substrato de la combinación genérica, en 3 partes, que habíamos preparado con anterioridad. Una vez colocado el árbol, rellenaremos el resto del recipiente con esta misma mezcla, procurando que la parte central quede algo más elevada que los bordes para facilitar el riego. Las siluetas esquemáticas de los bonsái clásicos siempre dibujan un triángulo escaleno, lo que obedece a la denominada regla de los 3 puntos del arte clásico japonés, según la cual el vértice inferior del triángulo simboliza la tierra, el vértice medio el hombre y el superior el cielo. Aparte de este diseño teórico inicial al que deberemos tender ya desde las primeras podas aéreas de nuestro bonsái, también tendremos que determinar desde un principio cuál va a ser su cara y cuál su espalda. Para ello nos dejaremos influenciar por las tendencias naturales de la planta, procurando que la cara sea abierta y aireada y que la espalda dé sensación de tridimensionalidad y perspectiva. Por último, deberemos considerar en nuestra elección formal hacia cuál de los estilos básicos o formas bonsái vamos a guiar a nuestra planta en base a sus características propias. Podremos optar entonces entre los siguientes estilos clásicos: vertical formal o tronco recto, vertical informal, tronco inclinado, escoba, azotada o inclinada por el viento,
Literato o de los letrados. Cascada. Semicascada. Troncos múltiples procedentes de una misma raíz o balsa. Tronco doble. Grupo de tres. Y bosquecillo, apreciándose en todos estos estilos el mismo aspecto que en plena naturaleza. Una de las formas de obtención de bonsái es, según hemos visto, el cultivo de semillas. Este debe realizarse siempre en la época indicada para cada especie. Para preparar el substrato mezclaremos al 50% tierra de jardinería y gravilla fina. La mezcla estará bien hecha cuando, después de apretarla en un puño, al abrir la mano, caiga suelta. Una vez alisado el substrato en la bandeja, haremos en él unos surcos paralelos, poco profundos y suficientemente espaciados. Posteriormente, colocaremos en ellos las semillas, distanciándolas entre sí unos 2 o 3 centímetros. Cubriremos las semillas con una capa de substrato de grosor aproximadamente igual al diámetro de las mismas. Y por último, regaremos uniformemente la bandeja, procurando no dispersar las semillas y que la tierra esté siempre húmeda, pero no encharcada. Otro de los procesos para la obtención de bonsái es la realización de esquejes. Para ello cortaremos el extremo de la ramita que hayamos escogido en forma de cuña. Utilizaremos el corte en cuña de bisel sencillo, impregnado en hormonas enraizantes, si queremos obtener un bonsái de tronco inclinado. En cambio, cortaremos la cuña en doble bisel si lo que deseamos es un bonsái de tronco vertical. Una vez clavado en el substrato, cubriremos el extremo libre del esqueje con pasta cicatrizante y regaremos abundantemente. Esta operación es recomendable realizarla a comienzos de primavera, justo antes del brote de las hojas. Otra forma de obtener un bonsái es a partir de un plantón de vivero, operación que deberemos realizar al final del invierno. En un primer paso, y con unas tijeras de cortar ramas bien afiladas, le recortaremos al plantón todas las ramas que sobresalgan en exceso y aquellas otras situadas en direcciones no convenientes a la futura forma que hayamos escogido para nuestro bonsái.
Posteriormente, sacaremos la planta de su maceta original, desprendiendo con cuidado del cepellón entre 2/3 y toda la tierra incluida entre las raíces según la especie, sirviéndonos de una varilla de madera. Una vez aclarado, procederemos al recorte de las raíces que sobresalgan en exceso, equilibrando mediante poda el volumen de estas con el número de ramas del árbol. Si fuera necesario, alambraremos las ramas que pudieran contribuir a orientar al bonsái hacia su futura forma. Dicho alambrado será realizado siguiendo los pasos que indicaremos con posterioridad. A continuación, sellaremos los cortes aéreos con pasta cicatrizante. Seguidamente, prepararemos la bandeja para el trasplante. Una vez situada la planta en la posición deseada dentro de la bandeja, rellenaremos el resto del tiesto con substrato preparado, completando el conjunto con la colocación de rocas y musgo. Por último, regaremos uniformemente toda la maceta.
El acodo es otra de las técnicas empleadas en la obtención de bonsái, de la que existen dos variantes, el acodo aéreo y el terrestre o subterráneo, debiéndose realizar ambas a principios de la primavera. Iniciaremos el acodo aéreo dando dos cortes circulares paralelos y poco profundos en la corteza del árbol, en la zona del tronco que previamente hayamos elegido. Eliminaremos después la corteza situada entre ambas incisiones. Impregnaremos la zona afectada con hormonas enraizantes. Se coloca en la parte central de la zona descubierta un anillo de alambre cuya misión es cortar la circulación de savia por esta zona del tronco y forzar con ello la emisión de raíces. Seguidamente, se rodea toda esta parte de la planta con un plástico transparente dentro del cual colocaremos una buena cantidad de musgo. Ataremos los extremos del plástico al tronco, quedando una bolsa hermética que mantendrá la humedad. Para finalizar el proceso, inyectaremos agua en el interior de la bolsa mediante una jeringuilla. Mantendremos esta estructura durante un tiempo hasta que se hayan desarrollado las raíces, después de lo cual cortaremos el tronco por debajo de las mismas y colocaremos el acodo en una bandeja independiente. El último método de obtención de bonsái que vamos a ver es el injerto entre especies compatibles. Se inicia seccionando el tronco transversalmente por la zona elegida y realizando en él una muesca de 1 o 2 centímetros de profundidad.
Después, cortaremos uno de los extremos de las ramitas elegidas para injertar en forma de cuña de doble bisel, incluyendo ambas en los bordes de la muesca y quedando de esta forma en contacto los vasos de savia. Ataremos posteriormente la zona del injerto con un trozo de cinta de rafia. Esta zona la cubriremos con masilla especial para injertos. Recortaremos por último los extremos de los injertos en la dirección deseada, tapando los cortes con pasta cicatrizante. Esta operación debe realizarse, como la mayoría de las anteriores, a comienzos de la primavera y justo antes del inicio del desarrollo vegetativo de la planta. Un apartado fundamental del proceso de elaboración y mantenimiento de un bonsái es la poda aérea, es decir, el recorte de todas aquellas hojas y ramas que pudieran estropear en su desarrollo la fisonomía final deseada para nuestro bonsái. Según la intensidad del corte, podemos considerar dos tipos de poda aérea. Una de gran intensidad, que realizaremos cuando se dé forma por primera vez a un pre-bonsái, para obtener un bonsái, y que deberemos efectuar en otoño o finales de invierno. Y otra, llamada de aclarado o modelado de mantenimiento, que se suele realizar periódicamente para mantener la forma de nuestro bonsái y que se llevará a cabo a principios del verano o, en zonas muy calurosas, en el mes de mayo. Una primera fase en la realización de una poda aérea sería el denominado pinzado o recorte de brotes. En él, procuraremos eliminar siempre el final de la brotación, dejando uno o dos pares de hojas nuevas en cada rama, forzando con ello una ramificación más densa. Las ramas cercanas a la base del tronco deberán ser las más gruesas. Si son delgadas, no las pinzaremos para que sigan creciendo y aumenten su grosor. La segunda fase de la poda aérea es el recorte de ramas, que se realiza a finales del invierno. Conviene eliminar aquí todas aquellas ramas no incluidas en el diseño básico elegido, así como aquellas otras que se crucen entre sí o rompan, de alguna forma, la estética general del árbol. Es recomendable además, como norma general, que exista una separación equilibrada entre ellas y que alternen a uno y otro lado de la planta para darle volumen.
Con relativa frecuencia deberemos realizar en nuestro bonsái trasplantes tanto para el cambio de substrato como para el recorte de raíces, siendo la mejor época del año a finales del invierno. Comenzaremos eliminando posibles frutos y haciendo una leve poda aérea de las ramas sobrantes. A continuación, soltaremos el alambre que sostiene las rejillas de drenaje y sacaremos el cepellón. En caso de que el substrato esté recubierto de musgo, lo quitaremos con cuidado introduciéndolo momentáneamente en una bandeja con un poco de agua para mantenerlo húmedo. Continuaremos con una cuidadosa limpieza de raíces, separando con una varilla de madera entre 2/3 y toda la tierra y gravilla situada entre las mismas, según la especie. Una vez hecho esto, podaremos las raíces. Para evitar que éstas se sequen, colocaremos la planta en un recipiente con agua mientras preparamos la bandeja donde vamos a colocarla. Como siempre, colocaremos en este orden rejilla, la grava de drenaje, y la mezcla del substrato, formada por tierra vegetal y gravilla al 50%. Añadiremos después un poco de sustrato preparado del constituido por tierra, gravilla y arcilla y pondremos encima el árbol. Rellenaremos el resto de la bandeja con esta misma mezcla, procurando, al igual que otras veces, que la zona del tronco quede algo más elevada para facilitar el riego. Tupiremos el substrato con una varilla de madera para que se introduzca homogéneamente entre las raíces. Por último, volveremos a colocar el musgo humedecido y regaremos profusamente.
Vamos a hablar del alambrado, que se realiza para encaminar la forma global del árbol hacia el estilo bonsái previamente elegido, ajustando su tronco y ramas en las direcciones adecuadas a dicha forma. El alambre elegido tendrá un grosor proporcional a la resistencia del tronco o rama a alambrar. Su longitud debe ser aproximadamente de 1,5 veces la del sector a alambrar y puede ser de cobre o aluminio dependiendo del color de la corteza. Para empezar, clavaremos el alambre en el substrato próximo a la base del tronco. Iniciaremos el alambrado desde abajo con un ángulo aproximado de 45 grados para cada vuelta, debiendo tener las espiras un intervalo regular. En cada giro haremos presión con los dedos en el punto del alambre donde vamos a curvarlo, evitando así marcar la corteza. Al llegar al extremo superior, dejaremos el alambre junto al tronco para que no nos estorbe al realizar otras operaciones. Posteriormente, moldearemos el tronco en la forma deseada, teniendo cuidado al ejercer la presión para no quebrarlo. A continuación, alambraremos las ramas, comenzando por las más bajas y haciéndolo de 2 en 2 siempre que sean opuestas. En este proceso no deberemos cruzar el alambre con el situado en el tronco, sino colocarlos paralelos. La primera vuelta la iniciaremos en la rama desde el tronco, empezando por abajo si curvamos en esa dirección y por arriba en caso contrario. Las espiras las haremos del mismo modo que para el tronco, pero aún con más cuidado, al igual que el moldeado posterior. En el caso de ramas muy finas, en las que el alambrado podría ser peligroso, podremos utilizar pesas de diferentes calibres para corregir su disposición. También podremos utilizar un anillo de alambre que rodee la maceta, del cual prolongaremos cuerdecitas con anillas que bajen hacia la posición adecuada las ramitas elegidas. Por lo general, mantendremos el bonsái alambrado durante una estación de crecimiento, de primavera a otoño, retirando el alambre, en todo caso, antes de que comience a marcar la corteza. Con respecto al riego, podemos decir que no existen normas básicas. Solo tendremos en cuenta que debe efectuarse una vez se observe que la tierra superficial ha perdido humedad. Por otra parte, dependiendo de la estación del año y de la situación geográfica donde nos encontremos, regaremos con mayor o menor frecuencia, pero nunca en exceso, y manteniendo la tierra húmeda, pero no encharcada. En verano y en zonas de calor intenso puede ser necesario regar hasta 2 veces al día para evitar que se seque la tierra y el bonsái se deshidrate. En el resto del año se regará a diario o varias veces por semana, según el tiempo que haga.
De las múltiples formas de riego vamos a indicar las dos más usuales. La primera, el llamado riego por inmersión, que consiste en introducir la bandeja en otro recipiente mayor con agua. En este tipo de riego el agua nunca debe rebasar el borde externo de la bandeja y se dará por concluido cuando se observe que la tierra superficial está húmeda. El segundo método consiste en el riego por pulverización, en el cual se utilizará un pulverizador más o menos complejo, acorde con nuestras posibilidades y necesidades técnicas. Con el pulverizador se regará hasta que se vea salir el agua por los orificios de drenaje de la bandeja. Cuando la humedad ambiental sea baja, deberemos pulverizar las hojas de nuestro bonsái, pero nunca cuando esté expuesto al sol, para evitar quemaduras. En la naturaleza, ciertos fenómenos atmosféricos pueden alterar o modificar la forma de los árboles, dándoles un típico aspecto envejecido. Podemos imitar esta apariencia aplicando ciertas técnicas conocidas con el nombre genérico de Jin. Para ello, una vez elegida la parte del bonsái en la que vamos a realizarlo, procederemos a cortarla y desgarrarla con tijeras y alicates hasta que ofrezca la forma deseada. Una vez conseguida, limpiaremos con una gubia o similar las partes trabajadas, dándoles un aspecto más natural. Una vez seca la zona retocada, para incrementar la sensación de envejecimiento, utilizaremos caldo sulfocálcico, producto compuesto por agua, azufre y cal, con el que untaremos toda la superficie a envejecer, teniendo cuidado de que no caiga en el substrato. Este líquido protege la madera al tiempo que le confiere un característico tono, muy semejante al que tiene cuando está seca y expuesta a la intemperie. Un complemento muy utilizado en el bonsái es la colocación del musgo recubriendo la superficie del substrato. No solo incrementa la sensación de naturalidad en el árbol, sino que además, al mantener la humedad de la tierra, contribuye al desarrollo de la misma. Podemos conseguirlo en cualquier zona húmeda orientada hacia el norte, bastándonos con extraer una parte proporcional a la superficie de nuestra bandeja. También podremos utilizar musgo seco que hayamos recolectado con anterioridad, moliéndolo y mezclándolo con un poco de substrato. Con él recubriremos uniformemente la superficie y, en caso de estar seco, regaremos con un pulverizador. Otro complemento generalizado del bonsái es la utilización de rocas de forma irregular, que se asemejen a las zonas rocosas naturales de donde son originarios este tipo de árboles.
Su tamaño y colocación en la bandeja dependerá de la disposición del bonsái y de su forma, procurando completar el aspecto natural del conjunto. Como operación final, podemos considerar el abonado. Se debe realizar durante la época vegetativa de la planta, es decir, desde primavera hasta finales de otoño, exceptuando los meses de excesivo calor. Se recomienda utilizar abonos con un bajo contenido en nitrógeno. Los abonos líquidos se suelen usar cada 15 días y siempre a la mitad de concentración de la indicada por el fabricante, mientras que los sólidos tipo varilla o bola se colocarán sobre substrato desde principios de primavera y se irán reponiendo progresivamente, retirándolas en invierno. Hay que recordar que abonaremos siempre después de regar. Con este vídeo hemos pretendido iniciarle en el aprendizaje de las técnicas básicas del bonsái, mostrándole que con solo unas herramientas y accesorios elementales, así como una mínima dedicación, usted puede convertirse en uno de los cada día más numerosos seguidores de este milenario arte oriental llamado bonsái.